Nueva emisión de San Francisco Zona Productiva, hoy en modo entrevistas. Ustedes saben, nuestro programa tiene una doble modalidad. Uno de ellos lo hacemos transcurrir en las fábricas, en las empresas sanfrancisqueñas, donde conocemos, bueno, su interior. Y el otro formato es este con entrevistas, donde tenemos la posibilidad de charlar con gente que conoce el mundo de la producción de la ciudad en un contexto, por supuesto. El contexto no es otro que nuestra provincia y nuestro país. Y hoy tenemos la posibilidad de hablar con un hombre que seguramente nos va a brindar una perspectiva muy interesante. Es el director general de Sach, una de las empresas más importantes de la ciudad de San Francisco, una de las que más mano de obra ocupa. Así que va a ser un placer poder compartir con ustedes esta charla con Alejandro. Buenos días, ¿cómo estás, Alejandro? Muchas gracias por la invitación. Por la invitación, es un gusto estar acá, siempre ha sido un placer, así que... Igual para nosotros, recordábamos recién unas varias entrevistas que habíamos sostenido en la época en que compartíamos el Aquí Ahora con el doctor Néstor Gómez, ¿no? Así es. Que, bueno, una persona entrañable que seguimos recordando mucho aquí nosotros. Alejandro, ¿cómo ves el momento desde la perspectiva del San Francisco productivo? ¿Cómo lo ves a San Francisco desde esta perspectiva en este momento? No sé si, no me animo todavía a decir pospandemia, sino transcurriendo la pandemia. Yo lo veo bien desde el punto de vista de las ganas de la gente, de la ambición de buscar. Conozco muchos colegas que están permanentemente buscando nuevos mercados, nuevos productos y de ese punto de vista es muy positivo. Sí es cierto que como todos estamos llenos de incertidumbre. La incertidumbre dada, te diría, básicamente por la cuestión macroeconómica, claro, a nivel nacional y en menor medida por el tema de la pandemia, ¿no es cierto? El COVID lo que impactó internacionalmente. ¿Por qué tengo que en menor medida? Porque ya realmente hay algunos mercados, el otro día tuve una charla con algunos colegas que realmente se han recuperado muy bien. Estados Unidos está marchando realmente muy bien y hay muchos otros países que están evolucionando bien, a pesar de algunos problemas que existen todavía con la logística internacional, algunos problemas que esto ha causado. Esa incertidumbre lleva a que básicamente está todo el mundo con buenas ideas, buenas intenciones, pero todavía no se ven inversiones. Y eso tiene que ver con la incertidumbre que genera la macroeconomía, especialmente yo soy un continuo crítico de la inflación y de que no se ataque la inflación. Para mí es el peor cáncer que existe en la economía. Y a través de ello y las generaciones que esto genera el tipo de cambio, la volatilidad, que entonces nunca se sabe si somos rentables, si no somos rentables, eso realmente complica mucho pensar en un marco de inversiones mirando a largo plazo. Pero en general la impronta de muchos empresarios sanfrancisqueños, y es bueno decirlo, muchos jóvenes, sí, se mantiene en muy buen estado y con ganas de seguir haciendo cosas. Ya vamos a entrar a la cuestión de la macroeconomía, tengo 2 o 3 consultas para hacerte, pero vos pusiste el acento en algo que yo personalmente observo y quiero contrastarlo con vos, que tenés una mirada desde adentro. Veo un trasvasamiento generacional, un trasvasamiento generacional, una palabra que se usaba en la política ya en los años 70, no sé si corresponde acá, pero bueno, veo esto, un traspaso generacional bastante interesante y bastante ordenado en muchas empresas sanfrancisqueñas que ya tienen una trayectoria, y también veo jóvenes emprendedores con nuevos emprendimientos que le dan una perspectiva a San Francisco de presente y de futuro que a mí se me antoja bastante interesante. Totalmente, es así. Y esto se da, yo creo, en dos grupos. Algunas empresas grandes, tradicionales, de 30, 40 años, que realmente es muy bueno ver cómo le están dando lugar a la segunda, o en algunos casos tercera generación, de una manera realmente organizada, planificada, estratégica, que eso es clave para asegurar la continuidad de la empresa. ¿Por qué? Todos sabemos los cambios que están existiendo.
en la última década son terribles. Y realmente nos cuesta mucho, a los que ya estamos arriba de los 50 por ahí, acomodarnos a esos cambios, interpretarlos de una manera correcta. Entonces, realmente el dar lugar a los chicos jóvenes que vienen con ideas nuevas, con herramientas nuevas. Realmente hay muchas herramientas que nos cuesta mucho, lo que ya estamos transcurriendo más de la segunda mitad de nuestras carreras, adaptarnos a ellas. Y en cambio hay muchos chicos que lo entienden muy rápidamente. Además ahora, con todo el tema de la globalización, la tecnología, la información, la ventaja es que hay muchas herramientas que llegan acá a Argentina, a Sudamérica, al mismo tiempo que las están desarrollando en el primer mundo. Y hay entonces esa identificación de esas herramientas, esa interpretación de esa nueva forma de trabajar de los chicos jóvenes es fundamental. Y entonces te digo que hay dos grupos. Por un lado, empresas tradicionales que le están dando lugar a ellos y que a esos chicos jóvenes que están andando muy bien. Y por otro lado, muchos chicos jóvenes que directamente ponen sus propios emprendimientos de alguna tecnología nueva que realmente ayuda mucho y genera un movimiento realmente muy interesante. Vos como director general de una empresa que tiene 400, 500 trabajadores, cuando estás en una etapa expansiva, dos enfoques de este tema. Primero, hay digamos, la educación argentina, la sociedad argentina, ¿le da a SAGE el elemento humano preparado como para tomarlo? Número uno. Y número dos, la legislación argentina te da un marco como empresario como para hacer fluir ese proceso de tomar empleados y eventualmente cuando el proceso es contractivo poder desarmar esa estructura que haces. O más concretamente, ¿la legislación argentina te ayuda o te traba en ese proceso? Vamos por la primera. Es una muy buena pregunta. Mira, hace 20 años atrás, desde 20 años atrás siempre nos veníamos quejando, los que estamos en la industria, de que realmente con lo que se había afectado las escuelas técnicas hace 30 años atrás, habíamos perdido mucho conocimiento técnico. Entonces no era fácil encontrar personal técnico para algunos puestos. Ya hace muchos años que entonces lo que decidimos era tomar gente básicamente con condiciones personales y después el conocimiento técnico se lo capacitaba adentro de la empresa. El tema es que ahora, Daniel, yo creo que ha cambiado las necesidades. Obviamente que seguimos necesitando personal técnico que maneje tornos, control numérico, templadoras y todas herramientas técnicas. Pero además, lo que decíamos antes, hay una gran cantidad de nuevas tecnologías que hay que conocer. Y yo creo que en ese aspecto sí hay muchísimos chicos que están preparados y que pueden generar un cambio muy importante. En algunos casos yo creo que es más que las empresas debemos abrir nuestra forma de pensar, debemos abrir nuestra cabeza y estar dispuestos a darle lugar a ellos, a que puedan aplicar toda esa tecnología nueva, todos esos conocimientos nuevos. Y yo creo que sí, que en ese sentido existen. Lo técnico, vuelvo a decir, estamos igual que antes, hay que enseñarle adentro de la empresa. Pero esas son algunas habilidades que en este momento siguen siendo importantes, pero no son las que van a generar el cambio. Las que van a generar el cambio están dadas por nuevas habilidades que la manejan los chicos más jóvenes. En ese sentido veo, por ejemplo, fabuloso lo que hacen las escuelas PROA. Claro. Eso creo que estratégicamente para la provincia, para el país, tiene un impacto enorme y creo que ahí tenemos que, de ahí tenemos que nutrirnos, de nuevos talentos con
nuevas ideas. Y vuelvo a repetir algo muy importante. Lo bueno de esto es que ese tipo de tecnologías las tenemos nosotros al mismo tiempo que las tiene prácticamente el primer mundo. Claro. O No hay sea, brecha no tecnológica. hay brechas. Antes yo decía, una máquina. Cuando vamos a hablar solamente de máquina pesada, estamos 30 años atrás de Alemania. Claro. Y cada... La usaban 20 o 30 años allá y la comprábamos nosotros. Claro, porque y para poder igualar eso necesitamos una cantidad de dinero imposible de pagar con el mercado que tenemos acá. Ahora, estas nuevas tecnologías de industria 4.0, de inteligencia artificial y todo eso realmente es mucho más económico y puede achicar la brecha enormemente. Creo que ahí hay que apuntar. Y el desafío grande que tenemos ahí es en las empresas, en aceptar y darle lugar para que esos chicos... a estas nuevas miradas. A estas nuevas A San Francisco lo ves entonces apuntando correctamente, digamos, en cuanto a hacia dónde orientar la educación vinculada al sector productivo. Sí, yo creo que sí, seguramente, con mucho para mejorar, pero lo veo bien, bien encaminado en ese sentido. No veo que haya grandes problemas en ese sentido. La segunda pregunta que habías hecho, sí, Daniel. señor. La legislación laboral. No, creo que indudablemente hay mucho para hacer. Ya sabemos, hay convenios que tienen 40, 50 años. Hay un mal entendimiento de lo que es flexibilización. Se relaciona siempre flexibilización con pérdida de puestos de trabajo. Yo creo que es todo lo contrario. Se relaciona lo que es flexibilización con precarización. Yo creo que es todo lo contrario. Obviamente tiene que haber normas que no permiten un aprovechamiento indiscriminado de parte de las empresas, pero claramente que tiene que haber normas que sean más flexibles, que ayuden a que el factor humano sea algo que se puede contratar cuando, como vos decías, hay momentos de expansión, pero que se pueda realmente corregir cuando hay momentos de contracción. Y a la larga estoy convencido que eso va a ayudar a que haya mucho menos desempleo, porque las empresas van a perder el miedo de tomar gente. Realmente ahora, cuando uno tiene que tomar gente, lo piensa muchísimo. Claro. Porque es complejo. Porque vos decís, mira, ahora me subió al mercado, ¿cuánto tiempo durará esto? Y si claro, esa incertidumbre que vos hablabas al principio. Entonces tomo 20 personas y después, por 3, 4 meses, después tengo que sacarle y te genera todo un conflicto y un costo enorme. Yo creo que ahí tiene que haber mayor flexibilización en ese sentido. Yo hacía estos días un diagnóstico. Es difícil entender la lógica con la que pensamos nosotros mucha legislación argentina, ¿no? Porque si uno hace un pequeño diagnóstico del mercado laboral argentino, uno tiene que el 40% de los trabajadores están en negro o cobran parte de sus salarios en negro. El Estado contrata en negro, ¿sí? Si vos tenés una realidad tan evidente de que tenés tantas personas fuera de lo que es la legislación laboral, es porque obviamente la legislación laboral está teniendo algún tipo de inconveniente. Es difícil comprender tanta reticencia a su tratamiento, habiendo modelos. Yo días pasados charlaba con, creo que era Aldo Rufino, en una charla así de este tipo en el programa, habiendo algunos modelos exitosos en cuanto a que le da la posibilidad al empresario de entrar y salir del mercado laboral y protege al trabajador de los momentos en los que él tiene que salir del mercado. Totalmente. Mira, lo que vos estás diciendo es así. Hace 20 años había 2 empleados privados por 1 público o que tenga un subsidio. Ahora es al revés. Hay 2 empleados públicos o que reciben un subsidio por cada empleado privado, claro, que es el que genera riqueza. Entonces, vamos a llegar a un momento en que esto va a ser inviable. Ahora, creo yo que todo esto realmente parte de un desajuste mucho más amplio, una confusión ideológica que creo que estamos metidos los argentinos desde hace mucho tiempo y que es imprescindible que solucionemos. Hay una cuestión de que todo lo que tenga que ver con la creación de riqueza
sea castigado, sea hasta mal visto, tenga mala prensa, cuando debe hacer todo lo contrario. Hay toda una concepción de cómo debe financiarse el Estado, que entonces pareciera que el Estado pasa a ser algo cada vez más grande y los pocos, cada vez menos, que están produciendo tienen que aportar cada vez más, y para ello las normas son cada vez más estrictas y son más firmes y cada vez más costosas. Entonces creo realmente que Argentina tiene que tener ese debate. Yo tengo una opinión bastante clara al respecto, pero forma parte de unos problemas crónicos estructurales que tenemos en Argentina, que son muy grandes y que es imprescindible solucionar, sino lo que vos decías recién, más allá del buen momento que tengamos, que pueden ser coyunturales, a largo plazo va a ser muy difícil que crezcamos, porque no va a haber inversión. Claro. Y lo que vos decís de la reforma, una reforma laboral moderna, también tiene que ser con la reforma impositiva, pero no va a haber nunca una reforma impositiva si no se achica el gasto. Si no se achica el gasto no vamos a solucionar la inflación. Porque en definitiva, si siempre gastamos, permanentemente gastamos más de lo que el Estado recibe, tiene dos formas de financiarse. Algunos la financian como el gobierno actual, lo financian con emisión, generación de inflación permanente. Cuando entran otros de otro signo, seguramente lo que van a decir es: vamos a achicar la inflación, para eso hay que dejar de emitir, entonces nos terminamos endeudando. Porque en definitiva no hay muchas más formas de solucionar eso. Y el problema serio entonces es el déficit fiscal, que hay que atacar y que está todo relacionado. Yo por eso creo que hay una relación muy grande entre esta falta de flexibilización laboral con esta cuestión macroeconómica, que a su vez viene de una cuestión ideológica muy grande, que creo que Argentina está atrapada desde hace mucho tiempo. Tratar de salir de... O sea, el marco ideológico hay que tenerlo, pero tratar de discutir un poco sobre cuestiones prácticas. Y además lo que vos decís, obviamente, y está bueno que haya ideologías diferentes, pero tenemos que encontrar la forma de que sea más estrecha la diferencia entre el pensamiento de uno y otro lado. Entonces ahí vamos a poder definir políticas de Estado, donde juegan también estas políticas laborales, pero que no estemos continuamente yendo de un extremo al otro, porque en definitiva no terminamos avanzando nunca, ¿no? Alejandro, vos sos testigo de los últimos 25 años de historia productiva de la ciudad. Una mirada sobre la cuestión de la exportación. ¿Cómo nos estamos los empresarios sanfrancisqueños, cómo nos fuimos vinculando con el tema de la exportación? ¿Te parece que es un proceso que va en el sentido correcto, suficiente, insuficiente? ¿Qué mirada tenés sobre eso? Yo te diría, Daniel, que la media sanfrancisqueña creo que está arriba de la media del país. Pero la verdad que las exportaciones del país, como vos decís, yo estoy más o menos en el tema hace 25, 30 años, las exportaciones del país no se han desarrollado lo que se tienen que desarrollar. Yo creo que en San Francisco, te vuelvo a repetir, estamos arriba de la media, hay mucho entusiasmo, la Cámara de Comercio Exterior juega un rol muy importante al respecto, pero estamos dentro de la general de la ley, claro, de lo que es Argentina. Entonces, en Argentina tenemos una situación que algún ministro dice: vamos a exportar más, hay que aumentar las exportaciones, y por otro lado nos ponen trabas para importar el material con que vamos a hacer el producto que después vamos a exportar. Entonces hay una contradicción enorme. Y obviamente yo entiendo por qué pasa eso, es porque es un momento que hay una escasez de dólares muy grande. Entonces estamos en un círculo vicioso realmente del cual no podemos salir. Dentro de esa mala situación de exportaciones que tiene el país, creo que San Francisco está mejor preparado en promedio que el resto del país. Pero sigue siendo escaso. Se entiende perfectamente el concepto. Nosotros tendríamos, para ponerlo en número, tendríamos que poder exportar 20. Exportamos 10 cuando el país exporta 8. Está bien.
Sigue siendo bajo. Exacto. Sigue siendo Estamos bajo. un poquito por encima de la media, pero Totalmente. tendríamos un potencial enorme. Y la traba ahí es claramente el marco que le brinda el Estado al empresario. Y seguro, primero, a ver, no son muchos los países que le pongan retención a las exportaciones, partiendo de esa base. Y nosotros le ponemos. Ni hablar la que les ponemos a los principales commodities, más allá de que, bueno, obviamente no se puede sacar de un día para el otro, ¿no es cierto? Pero le ponemos retención a las exportaciones. La volatilidad que tenemos para ver si somos rentables de una nueva exportación, que está dada por la inflación y el tipo de cambio, es tan grande que realmente antes de largarse a hacer una exportación, volvemos al tema de la incertidumbre. A uno le genera mucho temor. Entonces ahí, si en una situación normal pudiera haber 100 empresas en San Francisco que tengan ganas de exportar, y esta incertidumbre la reduce a 30 o 40, que sigue siendo un número importante, y realmente algunos valientes, algunos que tienen una estrategia muy definida, que asumen, que tienen capacidad de asumir mayores riesgos que los otros, que lo hacen. Pero no es tan fácil. Relacionado con ello está el tema del crédito, obviamente. Uno necesita crédito, ya sea para financiar exportaciones o para invertir en maquinaria. Y la verdad que la inversión ahora es extremadamente baja, el nivel de inversión de los últimos años, obviamente también afectado por la pandemia, pero no solamente por la pandemia. Claro. Y entonces estamos todos trabajando haciendo uso de la capacidad instalada. En este momento hay que reconocer que el último año, obviamente partiendo de un nivel muy bajo que fue el de la pandemia, hemos recuperado mucho y estamos trabajando aún, en nuestro caso, el 75% de capacidad instalada. Está bueno, pero la verdad, con estas condiciones macroeconómicas es muy difícil que podamos invertir para poder exportar más. Claro, y uno mira los números macroeconómicos, que son buenos, como vos lo señalás, hay un rebote, en algunos casos, en alguna actividad incluso estamos por encima de la actividad prepandemia. Sin embargo, la sensación en el empresariado es de incertidumbre, vos la estás describiendo con mucha precisión. Y en el trabajador, la sensación es de que la economía le quita todos los meses un poquito de su capacidad adquisitiva. Entonces, ahí también la sensación es de que la economía no está funcionando. Es que, Daniel, a ver, quizás las cosas que más a veces me generan desesperanza de la economía del país es que ya prácticamente se está hablando, ya de la inflación, tengo la sensación que estamos casi bajando los brazos, que ya estamos aceptando convivir con ella, porque como no hemos encontrado la forma de solucionarla, y la inflación es el peor cáncer que hay, te corroe. ¿Y qué pasa? Me preocuparía mucho cuando sea algún gobierno, no solamente que no la combate, sino que por cuestión de política económica hasta se vale de ella. Porque hay veces que el Estado, como claro, la mayoría de esos impuestos están en relación al dólar, a los ingresos. a los ingresos, claro. Entonces, el IVA es un porcentaje sobre la venta. Claro. Todos los meses, como vamos aumentando los precios en Argentina, Tienen una actualización automática. tiene una actualización, el Estado cobra más. Ahora, a los empleados públicos no la actualizan todos los meses. No. Entonces, ahí tiene un beneficio ficticio el Estado, que si se aplicara bien, quizás hasta podría ser válido durante un tiempo que se haga para generar reservas y hacer inversiones productivas. Ahora, cuando ese beneficio se vuelca solamente en populismo y se aplica para ganar elecciones o comprar voluntades, estamos en un círculo que es realmente nefasto. Alejandro, vos tenés, Sach es una empresa de capitales alemanes, vos tenés un vínculo con Alemania y con Europa. A lo largo de todo este tiempo, ¿pudiste hacerles comprender a los europeos cómo funcionamos nosotros? ¿Cómo percibís que nos ven ellos y qué dicen de nosotros? Mira, en términos, Daniel, digamos, de este tipo de... está claro. En realidad no.
No he logrado hacerles entender, no hemos logrado, porque realmente es difícil. A ver, el grupo nuestro tiene empresas en 120 países. En Venezuela no tiene, y no sé cuáles son los otros 2 países que tienen más inflación que Argentina. O sea, no están acostumbrados al tema de inflación. Entonces, cuando uno le tiene que explicar estas cosas, la verdad que te lo entienden, vos crees un mes que te lo entendieron, y al mes siguiente, cuando tenemos que explicar el resultado del mes siguiente, y te das cuenta que no entendieron nada. La realidad, y hablo especialmente por el sector automotriz, que es el que yo conozco, es que Sudamérica en general ha perdido relevancia. Cuando yo entré en la empresa hace 20 y pico años, prácticamente el 8% de la facturación del grupo era de Sudamérica. Hoy es menos del 2%. Y dentro de ellos, más del 80% es Brasil. Entonces Sudamérica perdió relevancia, pero especialmente Argentina ha perdido mucha relevancia. Si te tengo que definir, hoy, desde el punto de vista estratégico, para el grupo Argentina no representa nada. Hemos perdido todo tipo de interés estratégico. El grupo está acá, estando acá no se va a ir, pero no se va a ir especialmente mientras no generemos problemas y no tengamos 2 o 3 años de pérdidas seguidas. El día que la situación financiera se complique, no va a haber ningún elemento que realmente que sea un ancla para que continuemos acá. Por ejemplo, en China van las empresas y saben que a lo mejor van a perder plata durante 5, 10, 15 años. Pero nadie duda, desde el punto de vista estratégico, que el desarrollo del mundo está allá, en Asia, Asia-Pacífico. Entonces, ahí van a seguir estando, aún perdiendo plata, porque dicen, vamos a construir valor para ganar en el futuro y ser sustentable. En Sudamérica, el tema estratégico no lo ven, y entonces, bueno, ahora ya estamos allá, metámosle alguna muy poca inversión de mantenimiento, y al resto utilicemos la capacidad, como te decía recién, la capacidad existente, y cuando lleguemos ahí veremos qué pasa. Qué fuerte que es lo que nos decís, ¿no? Porque ese mismo grupo 25 años atrás, o no sé cuánto hace que decidió una inversión y vio en Argentina un potencial, vio en Sudamérica un potencial. Evidentemente, por eso vino. Y eso dejó de existir. Si tuvieran que decidir esa inversión hoy, ni mirarían la Argentina, ni mirarían Sudamérica. Mira, Daniel, hay 2 cosas. Es fuerte, ¿no? Hay 2 cosas fundamentales por las cuales, y vuelvo a repetir, especialmente lo del sector automotriz, que es en el que yo trabajo y el que más manejo. Las últimas inversiones del sector automotriz en Argentina, importantes, se hicieron en los 90. Después discutamos todo lo que se quiera de los 90, corrupción y otras cosas. Pero Fiat vino en los 90, General Motors vino en los 90, Toyota, que es el gran tractor de la industria automotriz, ahora vino en los 90, Honda vino en los 90, y atrás de ellos muchas autopartistas como ZF, como SACH, claro. Nosotros vinimos. Y yo creo que había 2 razones fundamentales que hacían que en aquel momento Argentina, pero el Mercosur lo hiciera muy atractivo. Una, estabilidad. El tema de la inflación. Claro. Con esta inflación es muy difícil lo que vos decís, que alguien entienda. Entonces, ¿qué análisis van a hacer? ¿Qué planificación van a hacer? Es muy difícil para alguien de afuera. Entonces, la verdad, prefiere no estar. El mercado es pequeño. Habiendo opciones. Habiendo opciones, ¿para qué vamos a ir ahí? Y la segunda, que se mostraba una integración regional, era cuando el Mercosur estaba comenzando, tenía un potencial grande, teníamos políticas similares con Brasil, había un concepto de integración al mundo, de apertura. Esas 2 cosas hoy no las tenemos. Vos estás viendo que desde el punto de vista comercial no tenemos buenas relaciones, y desde el punto de vista de la estabilidad económica, la inflación es un flagelo que no podemos solucionar.
Entonces, la verdad... Incluso ya hay negociaciones paralelas, Uruguay trata de negociar por su lado, que es un poquito más estable que el resto. Totalmente. Con Brasil, que tenemos grandes intereses en común, la ideología pone trabas. Exactamente, es así. Entonces claro, es complicado. Así que en ese sentido, por eso, puede ser que coyunturalmente tengamos momentos buenos, malos, pero a largo plazo, si no solucionamos las cuestiones estructurales, realmente creo que vamos a tener problemas. A veces me genera un poco más de expectativa y esperanza de que estamos en camino de solucionarlas, que creo que todas estas discusiones ideológicas van a terminar en que lleguemos a algunos acuerdos, y en otro momento realmente es preocupante, ¿no? Y con todo lo que ello implica, porque estas dudas que tenemos nosotros a la hora de invertir, de plantear a nuestras casas matrices estrategias de largo plazo, por ahí son las que ves en los chicos de 25, 30 años, que la cantidad que uno conoce que se están yendo. O quedarse. Y ahí lo que vos decías, qué pena sería si muchos de ellos que tienen una capacidad enorme, que realmente tienen ganas, que incluso después de haberlo formado acá, que ahora tengan que ir a otro lado. Claro, porque acá hay, no sé, es una visión desde afuera, así que va a ser muy interesante tu opinión, pero en lo que, vos ya lo rozaste al tema, lo abordaste, ¿no es cierto? Pero en lo que es la industria 4.0, las nuevas tecnologías, ahí donde lo que sale en el mundo está automáticamente también aquí en la Argentina, ese achicamiento de la brecha tecnológica. En San Francisco hay algunos movimientos, ¿no es cierto? El centro tecnológico que se anuncia, el clúster de industrias tecnológicas, chicos jóvenes que lanzan empresas, vos por ahí te enterás de chicos que están vendiendo servicios en dólares a otros lugares, bueno, gente como Rustov, que se mete en ese campo. ¿Vos a San Francisco lo ves apuntando bien en la línea correcta en ese sentido, o te parece que falta por ahí? No, realmente yo lo veo bien. A San Francisco te diría, y la provincia misma, creo que estamos bien. Nosotros ahora en la empresa estamos trabajando en un proyecto de inteligencia artificial con la UTN de Córdoba, por ejemplo, pero acá con la gente de Rooftop hemos trabajado también, y creo que hay muchos chicos que están en la zona, bueno, la gente de Sunchales, que también sabemos que están haciendo algunas cuestiones interesantes desde el punto de vista tecnológico. Creo que hay mucha capacidad, te repito, me preocupa más que la existencia, la capacidad, que realmente que le generemos las condiciones para que puedan desarrollar esa capacidad. Que las empresas estemos preparadas al respecto, y que para que las empresas estemos preparadas al respecto podamos invertir, y para ello es necesario tener un marco económico y regulatorio que realmente genere esas... Cuando hablas de invertir, uno en el mundo, cuando piensa inversiones, esas inversiones van en ocasiones o de manera mixta, de la mano de algún capital propio de un grupo, de una empresa, y de algún tipo de aporte crediticio. ¿De eso hay algo en la Argentina más allá de algún anuncio específico? La verdad, Daniel, cada tanto aparece algo, y sí, indudablemente que hay algunos bancos, indudablemente, especialmente los públicos, que a veces tratan de colaborar. Ahora, a ver, hace poco estuve en una charla con el gerente de un banco, que en una charla de empresarios promocionaba préstamos al 40% anual. Y lo peor es que quizás alguno todavía iba y lo pedía, ¿no es cierto? Claro. Pero, es decir, es jugar a la lotería realmente, si lo vas a poder pagar o no. Entonces te genera, vuelvo a repetir la palabra, incertidumbre. Es muy difícil en ese contexto. Algo de apoyo hay, pero no sabes nunca, es muy difícil planificar en esas condiciones, es muy, muy difícil. Entonces, donde se podrían hacer 10 proyectos, para terminar saliendo 1 o 2. Claro. Y Argentina necesita, para crecer y exportar y generar divisas, necesitamos los 10 proyectos, si fuera posible 20. Entonces, en ese sentido no está desarrollado, y no hay buenas condiciones de crediticias. La última es realmente interesante, porque ya nos estamos pasando del tiempo, yo me quedaría un buen rato charlando, pero una más. Hablamos de
generar fuentes de trabajo, de inversiones, de generar oportunidades de trabajo, pero también estamos charlando sobre el mercado laboral. Hay una lectura de la realidad que dice que esta continuidad tan extendida de una estrategia de políticas de subsidios, sin contraprestaciones, subsidios a las personas, no subsidio al trabajo, han modificado la cultura respecto de cómo se ve el trabajo en términos de dignidad y en términos de el camino para acceder a esos bienes y servicios que todos deseamos. Es decir, esta política de subsidio tan extendida en el tiempo fomenta un alejamiento de la cultura del trabajo. ¿Vos lo percibís así o no? Sí, no diría que en todos los casos. Sigue habiendo muchos chicos jóvenes con una gran contracción al trabajo, con claros valores y que entienden cómo es la situación. Pero esto también tiene que ver con la situación ideológica y un discurso antiempresas que tiene dos conceptos, me parece. Por un lado, se han ido generando derechos. Y está bárbaro que haya cada vez más derechos para la población. Pero yo creo que hay un límite, que es cuando darle derecho a alguien implica generar una obligación para otra parte. Y ahí se produce algún desajuste muy grande. Entonces, yo veo que hay en algunos casos una demanda hacia las empresas de que todos son derechos en contra de las empresas. Es decir, como muchos empleados, mucha gente, pareciera que desde el momento que se lo contrató, bueno, ahora ya tengo derecho a hacer todo. No, el derecho es a través de la contraprestación, ¿no es cierto? Tiene que darse esa contraprestación, ese trabajo para tener derecho. Sería injusto si dijera la mayoría de los casos, pero hay muchos casos en donde eso pasa. Y es realmente algo muy negativo y algo que afecta el clima laboral en la empresa. Realmente eso sí es algo que existe, creo que se ha ido perdiendo, afectando, diría no perdiendo, pero se ha ido disminuyendo la cultura del trabajo y eso juega en contra de que muchas veces el empresario decida mucho más rápidamente y mucho más agresivamente dar trabajo y generar mayor empleo porque todo el mundo tiene ese temor, ¿sabes? Todos los derechos de que los accidentes de trabajo inventados, que no son, toda esa cultura de generar problemas con la RT y entonces a todos nos ha pasado que dolores que son por el envejecimiento propio del ser humano terminan siendo declarados como un accidente de trabajo, lo que sea, y eso afecta mucho. No es en todos los casos, quiero aclarar, pero sería necio decir que eso existe y que ha afectado mucho. Y yo creo que tiene mucho que ver esta cultura de subsidio, de que ya vamos por segunda, en algunos casos casi tercera generación, de gente que no ha tenido la posibilidad de ver, de considerar el trabajo como algo digno, algo que realmente mejore su vida. Entonces, si me preguntas, obviamente soy de los que piensan que los subsidios que no se pueden sacar, obviamente una vez que están de un momento para el otro, pero sí que hay que tener un plan para sacarlos, son totalmente negativos. Y especialmente negativos para el que teóricamente se pretende ayudar. Muy bien, clarísimo, Alejandro. La verdad que un placer charlar con vos. Seguramente nuestra audiencia quedará también encantada como nosotros. Te agradecemos, Alejandro, por favor, tu tiempo y hasta cualquier momento. Siempre es un gusto y muchas gracias. Hasta aquí llegamos nosotros con una nueva emisión de San Francisco, Zona Productiva, en versión entrevistas.